ahí ya estamos grabando la actividad, como nos preguntaban también ahí en el chat. La idea es que esta actividad quede ahí disponible luego en el portal de consultas ciudadanas del Ministerio y en nuestro canal de YouTube para todos quienes quieran volver a revisarlo, hoy día no pudieron conectarse. Y como yo les comentaba, alguna ahí sugerencia para sacarle el mayor provecho a la participación, invitamos a todos y a todas que puedan hacer todas sus consultas a través de la herramienta preguntas y respuestas. ¿Ya? Eso nos permite a nosotros visibilizar de mejor manera todas sus inquietudes y además nos permite también posteriormente sistematizarla de una manera ahí mucho más eficiente. Entonces, agradecemos que todas sus consultas, inquietudes, comentarios, preguntas, lo puedan hacer a través de esta herramienta pregunta y respuesta que está aquí abajito en la barra horizontal. Y que el chat lo sigamos utilizando como hasta ahora para saludar, comentar, hacer, qué sé yo, hay observaciones, etcétera, pero que todas sus preguntas sean a través de la herramienta preguntas y respuestas. ¿Ok? Así que los invitamos entonces y ahí esperamos que tengamos ahí harta participación de ustedes. Aquí, como ustedes ven, va a haber un equipo de colegas del ministerio que van a estar dando respuesta a sus inquietudes tanto por escrito como también al final de las presentaciones vamos a ir leyendo algunas preguntas y respondiéndolas a viva voz. ¿Ok? Em, Dicho eso, también recordar que este proceso de consulta pública está disponible para que ustedes puedan realizar todas sus consultas, inquietudes y observaciones a través del portal hasta el 28 de abril. ¿Ok? Así que todavía tenemos ahí margen, tenemos varios días de plazo para que ustedes puedan seguir haciendo sus observaciones a través de nuestra plataforma y también, por supuesto, siempre está la opción de que puedan ingresar sus observaciones a través de cada una de las oficinas de parte de cada una de nuestras Ceremi en, valga la redundancia, en cada una de las 16 regiones ahí de nuestro país. Ustedes también pueden hacer llegar sus observaciones de manera escrita y luego nosotros entonces esas observaciones también las ingresamos a nuestro portal de consultas ciudadanas. Así que dicho eso, habiendo realizado esta contextualización, vamos, también les comento que esta grabación y todas las presentaciones que van a ver ahora van a estar disponibles al final del día en nuestro portal de consulta ciudadana. Vamos también a ir pegando en el chat el enlace a la grabación del primer encuentro informativo del miércoles 15 de abril. Ahí es donde nosotros detallamos en el fondo todo el proceso de la consulta pública, hicimos una presentación del contexto normativo y describimos la propuesta de reglamento en términos generales. Así que lo vamos a ir disponibilizando en el chat para que ustedes también ahí por cualquier inquietud, cualquier duda puedan volver a revisarlo. Hoy día, como yo se los adelantaba, vamos a abordar específicamente y con más énfasis, vamos a profundizar en estas dos temáticas de creación de áreas protegidas por un lado y planes de manejo por el otro. Así que dicho eso, entonces, y ahí saludamos a todos quienes nos escriben en el chat. Vamos ahora a entonces a las presentaciones y para eso vamos a invitar a que nos exponga y que nos presente Pamela Fernández del Departamento de Áreas Protegidas que nos va a describir ahí la temática de procedimiento para la creación de áreas protegidas del Estado y áreas protegidas privadas. Pamela, estamos viendo tu presentación, te vemos en pantalla, solo faltaría ahí pantalla completa y quedaría perfecto. Ahora sí se ve. Perfecto. Súper, muchas gracias. Vamos a iniciar la presentación. En primer lugar, saludar a todos los presentes y agradecer la participación en esta instancia de discusión del anteproyecto del Reglamento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Yo me voy a referir fundamentalmente a dos contenidos que tienen que ver con el procedimiento de creación de áreas protegidas del Estado, así como el procedimiento para la creación de áreas protegidas privadas, eh, cuyo procedimiento está establecido como un mandato, ¿cierto?, de la Ley 21.600, particularmente en los artículos 65 y 97 de la ley. La presentación la hemos estructurado básicamente en dos grandes capítulos. Primero nos vamos a referir
a los aspectos fundamentales y características del procedimiento de áreas protegidas del Estado, y en una segunda etapa nos vamos a referir en los mismos aspectos a la creación de áreas protegidas privadas. En primer lugar, de la lectura del anteproyecto de reglamento, es posible identificar básicamente 5 etapas que concurren al proceso de creación de áreas protegidas del Estado. Como ven en la lámina, las primeras 3 etapas son de responsabilidad y cumplimiento del Servicio de Biodiversidad y las 2 últimas del Ministerio de Medio Ambiente. Cada una de ellas establece un plazo máximo para su ejecución y cumplimiento, y si uno suma todas las duraciones o los plazos de cada una de estas etapas, uno pudiese estimar una duración total de 22 meses en el procedimiento para crear un área protegida del Estado. Ahora bien, vamos a entregar algunos elementos y subprocesos de cada una de las etapas que a mi juicio son importantes de considerar, y la primera tiene que ver con quién solicita la creación de un área protegida del Estado. Y en ese contexto, el anteproyecto identifica 3 caminos o 3 alternativas. El primero, que es de oficio por el servicio, el cual requerirá siempre un pronunciamiento del Ministerio de Medio Ambiente. También el segundo camino es a requerimiento del Ministerio de Medio Ambiente, lo cual no requiere un pronunciamiento previo, y a solicitud de personas o comunidades interesadas, que ahí el anteproyecto las denomina solicitud de terceros. Nos vamos a tener 2 cuestiones que tienen que ver con estas solicitudes de terceros, porque el anteproyecto genera un estándar que tiene que ver con que se debe ingresar, ¿cierto?, una solicitud que debe desarrollar al menos estos 6 puntos. 6 puntos que tienen que ver básicamente con que el solicitante dé cuenta de la descripción del área, del valor del área, así como entregar antecedentes que tienen que ver con el dominio, si el área se emplaza en propiedad pública o fiscal, y algunas cuestiones que fundamenten su incorporación, ¿cierto?, al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Esas son como las 2 condiciones de entrada para la solicitud de terceros, ¿cierto? Ahora bien, ingresada la solicitud al servicio de biodiversidad, tiene un plazo de 90 días para dar cuenta y analizar la admisibilidad de la solicitud de parte de terceros, para lo cual deberá verificar que la solicitud, ¿cierto?, esté completa. Después de aquello, verificado eso, ¿cierto?, debe emprender un análisis de factibilidad técnica y legal, así como de susceptibilidad de priorización, para lo cual el anteproyecto también establece ciertos criterios para realizar ese análisis, que tienen que ver básicamente con los objetivos del sistema, ¿cierto?, que están establecidos en el artículo 54 de la ley 21.600, y el plan estratégico que tiene que hacer el servicio para dar cumplimiento a los objetivos del sistema. También otro de los criterios tiene que ver con la planificación ecológica en sitios prioritarios, y otros criterios que el servicio establezca de manera fundada vía resolución. Realizado este análisis de factibilidad y de priorización, también debe contar con un pronunciamiento del Ministerio de Medio Ambiente. Si estos ambos análisis son favorables, lo que hace el servicio es dictar la resolución de inicio del procedimiento, que es uno de los hitos más importantes, porque dentro de las cuestiones que tiene que abordar esta resolución de inicio, yo diría que hay 2 aspectos muy relevantes: el que tiene que ver con fijar un plazo de a lo menos 30 días para recepcionar antecedentes, sea de carácter técnico, económico, social, y establecer obviamente los canales para recibir esa recepción de antecedentes. Y además, lo que tiene que hacer esta resolución de inicio es establecer el plazo para que el servicio elabore la propuesta preliminar de creación de área protegida del Estado, y además elaborar el informe técnico que fundamente la creación del área.
Esta última etapa, que es una de las etapas más importantes del procedimiento, no puede exceder el plazo de los 12 meses. Ahora bien, dictada esta resolución de inicio, ¿qué tiene que hacer el servicio? Yo diría que aquí tiene que emprender dos etapas fundamentales que tienen que ver con la etapa 2 y 3, que es una de las más extensas del procedimiento, que tiene que ver con, en primer lugar, generar un conjunto de informes técnicos y a la vez requerir otros. Entre los informes técnicos que tiene que elaborar es el informe técnico, que es cierto que fundamenta la creación del área, cuyo contenido mínimo está en el anteproyecto de reglamento, que no los voy a señalar ahora, pero básicamente apuntan a identificar, ¿cierto?, la fundamentación de la creación y además también la elaboración de un informe de aspectos culturales en la medida que el área recaiga, ¿cierto?, en tierras indígenas o adyacentes a eso. Y además fija los contenidos mínimos de este informe de aspectos culturales. Asimismo, debe solicitar en esta etapa de informe dos cuestiones fundamentales: solicitar al Ministerio de Bienes Nacionales un informe de dominio, tenencia y uso en la medida que el área comprenda terrenos fiscales, o bien solicitar un informe al Ministerio de Defensa en la medida que incorpore espacios o terrenos bajo el control de dicho ministerio. Y finalmente, solicitar un informe de actividades a distintos órganos de la administración del Estado respecto a actividades existentes o que se pretenden desarrollar en el área, o se han planificado más bien desarrollar. Con esta información y todos estos informes, el servicio genera una propuesta preliminar de creación del área, junto con ello un expediente, el cual debe remitir al Ministerio de Medio Ambiente para que el Ministerio lo analice y siga con el procedimiento que tiene que ver con el desarrollo de distintas acciones de participación ciudadana. Esto es bien relevante porque es primera vez que, ¿cierto?, una ley y un reglamento nos mandata, ¿cierto?, a abrir espacios de participación en materia de creación de áreas protegidas, y en este contexto, enviada esta propuesta preliminar, el Ministerio lo que tiene que hacer es dictar una resolución que aprueba la propuesta preliminar y somete a consulta pública esta propuesta por un plazo de 30 días. En paralelo a esta consulta pública, lo que hace el Ministerio es desarrollar diálogos participativos a nivel comunal, con el objeto básicamente de captar o acoger observaciones a nivel de comunidades locales. En este mismo periodo donde se desarrolla la consulta, el Ministerio, perdón, también debe consultar a los gobiernos regionales y a los municipios respectivos en donde se emplace el área. Eh, Finalizada la consulta pública, el Ministerio de Medio Ambiente debe elaborar la propuesta definitiva del área. Propuesta definitiva del área que debe contener, y esto es bien relevante, el análisis de pertinencia de las observaciones recibidas en la consulta pública. En el caso de corresponder, por lo tanto, ahí seguramente la propuesta preliminar va a tener ajustes en virtud de este análisis. Después de aquello, debe remitir la propuesta definitiva ante el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, ¿cierto?, que es la instancia colegiada intersectorial que debe pronunciarse sobre la creación de áreas protegidas del Estado en virtud de lo señalado en el artículo 71, letra C de la Ley 19.300, y después de aquello, ¿cierto?, tramitar el decreto supremo respectivo, que tiene ahí algunos detalles respecto a qué otros ministerios firman. En el caso de Bienes Nacionales, si comprende territorios fiscales, ¿cierto? Y en el caso del Ministerio de Defensa, en caso de concurrir espacios bajo su control.
Y finalmente, antes de la publicación del decreto supremo en el Diario Oficial, debe publicar el consolidado de observaciones y respuestas. Eh, También es importante mencionar que hay otra etapa fundamental que tiene que ver con la procedencia de la consulta indígena. Esto lo estoy tratando aparte, dado que es un tema que tiene que ver que en la medida que el ministerio prevea que la creación del área es susceptible, ¿cierto?, afectar directamente a pueblos indígenas, el ministerio deberá realizar un proceso de consulta indígena en el marco, ¿cierto?, de lo estipulado en el artículo 66 que fija dicho procedimiento y disponiendo para dichos efectos toda la información desde la propuesta preliminar, los informes técnicos y el informe de aspectos culturales en caso de existir. En la próxima lámina, no voy a entrar en el detalle, pero creo que es importante que esto va a quedar a disposición. Lo que hace esta lámina es ordenar y resumir todas las diapositivas que tienen que ver con las etapas y sus procesos y las responsabilidades que cada entidad o órgano del Estado tiene en el procedimiento de creación de áreas protegidas del Estado. Voy a pasar ahora a comentarles algunos elementos centrales, actividades y requisitos de entrada en materia de creación de áreas protegidas privadas. En primer lugar, de la lectura del anteproyecto es posible identificar cerca de 6 etapas. Si ustedes ven la lámina, las 2 primeras están radicadas en el servicio de biodiversidad, la primera que tiene que ver con el inicio del procedimiento en las direcciones regionales, que eso es re importante porque ahí da un mandato, ¿cierto?, a nivel regional respecto a la evaluación de las solicitudes y después la elaboración del informe técnico, que es competencia de la Dirección Nacional del Servicio. Las restantes 4 etapas están bajo responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente. Eh, la duración total del procedimiento de creación de un área privada se pudiese extender alrededor de los 13 meses, si uno suma, ¿cierto?, los plazos establecidos en cada una de estas etapas. Eh, Respecto al inicio del procedimiento que está radicado en la dirección regional, creo que uno de los requisitos más importantes y de entrada que tiene el procedimiento de creación de áreas privadas tiene que ver con la condición que solo es posible, ¿cierto?, solicitar la creación de un área protegida privada en la medida de la presentación de una solicitud voluntaria de él o los propietarios. Si eso no concurre o no se presenta, no es posible avanzar eh, en, en áreas protegidas de este tipo. Además, el anteproyecto fija un estándar de contenidos que deben desarrollar, ¿cierto?, los interesados en materia de solicitud. Son alrededor de 10 elementos que tiene que desarrollar, pero yo diría que una de las cuestiones fundamentales tiene que ver con acreditar el dominio y por otra parte fundamentar de manera general, ¿cierto?, los valores ecológicos del área y además identificar quién será el administrador de la misma. Eh, Respecto al procedimiento, eh, también contempla la admisibilidad como áreas protegidas del Estado. Para aquello, la dirección regional solo tiene que evaluar que la solicitud esté completa. Si es así, emite una admisibilidad favorable, para lo cual dicta una resolución que contiene cuestiones muy elementales, pero además una de las más importantes, que instruye a la Dirección Nacional la elaboración de un informe técnico y un análisis de la solicitud. Después de 30 días, entonces llega esta resolución de inicio del procedimiento a la Dirección Nacional, que tiene 2 roles importantes: elaborar el informe técnico en virtud de los contenidos mínimos que están en el anteproyecto, que están ahí listados en la sección derecha de la lámina, y además dicho informe debe contener una opinión fundada si acoge o rechaza. Cumplido ese plazo de 90 días, lo que hace la Dirección Nacional del SPAP es remitir el expediente y el informe técnico
para el pronunciamiento del Ministerio de Medio Ambiente. Llega el expediente al Ministerio de Medio Ambiente, que tiene un plazo de 90 días para analizar si la solicitud es favorable o desfavorable. En caso de seguir el curso de un pronunciamiento favorable, el Ministerio debe iniciar un proceso de consulta pública de a lo menos 30 días para recibir observaciones respecto a la solicitud. Y después llegamos finalmente a las etapas 5 y 6 que son bien importantes porque tiene que ver con la elaboración definitiva de la propuesta de creación de área privada, la cual puede ser ajustada, mejorada en virtud del análisis de pertinencia que haga el Ministerio de Medio Ambiente en virtud de las observaciones recepcionadas en el marco de la consulta pública. De proceder el ajuste o no, igualmente envía la propuesta al solicitante, al propietario o los propietarios, para que ellos acepten la solicitud o la propuesta más bien de creación de área protegida privada. Y le da un plazo de 60 días. En caso de aceptar la propuesta, el propietario, el ministerio, vía decreto supremo y las firmas respectivas, eh, declara el área vía decreto supremo y después le da un plazo para que el propietario inscriba al margen de la inscripción de dominio del predio, ¿cierto? El decreto supremo que crea el área protegida privada. Lo mismo que hicimos con el ejercicio de áreas protegidas del Estado, aquí hay una suerte de diagrama de flujo de las principales etapas, responsabilidades y subprocesos que contempla el procedimiento y requisitos de creación de áreas protegidas privadas. Y finalmente terminar con una suerte de análisis comparativo respecto a los procedimientos. No está todo destacado, pero yo creo que aquí es importante ver ciertas similitudes y diferencias en los procedimientos. En primer lugar, el origen de la solicitud, ¿cierto? En las áreas protegidas privadas tenemos tres posibilidades para iniciar un procedimiento de creación. En cambio, en un área protegida privada es solo potestad, ¿cierto?, de los propietarios o el propietario del área. La duración del procedimiento es bastante más extensa a la de creación de un área protegida del Estado, 22 meses versus 13 meses de un área privada. Ambas requieren la elaboración de un informe técnico que fundamente su incorporación al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Eh, Ambas también requieren la realización de un proceso de consulta pública. Una diferencia relevante es que la creación de áreas privadas no requiere el pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y finalmente ambas se crean por decreto supremo, la respectiva toma de razón y la publicación del decreto en el diario oficial. Eso por mi parte y muchas gracias por escuchar la presentación. Así que estaremos después de la presentación de mi colega Benjamín atentos a responder sus dudas, comentarios u observaciones. Eso. Súper, muchas gracias Pamela, ahí por todo el detalle y la profundización entonces en esta temática de la creación de áreas protegidas del Estado y privada. Como tú muy bien ahí lo mencionas, contarte que, bueno, ya han ido llegando ahí varias consultas. Recordar ahí de que invitamos a todos y a todas a hacer sus preguntas, sus inquietudes a través de la herramienta preguntas y respuestas, ahí que nos permite visibilizarlas de mejor manera. También reiterar que y agradecerle al equipo de colegas hoy día del ministerio, ahí que ha ido respondiendo varias de las preguntas por escrito. Tenemos ahí colegas del equipo de diversidad, Diego Vera, Valentina Pineda, Carolina Jara, y tenemos también ahí colegas del equipo de la edición jurídica, Javier Forray, Francisca Latrop. Así que agradecerles a todos ellos y ellas que han ido respondiendo ya a consultas por escrito. También vamos a ir leyendo algunas ahí a viva voz cuando terminemos la presentación. Y solo también recordar que por ahí lo preguntaron, la grabación de esta actividad y las presentaciones, tanto la de Pamela como la de Benjamín que viene ahora, van a quedar disponibles en nuestro portal de consulta ciudadana ahí durante la tarde, así que los invitamos a que vayan revisando el portal y ahí las van a encontrar. ¿Ya? Así que, y bueno, y por supuesto agradecer ya las más de
80 personas que están conectadas. Dicho esto, vamos entonces, como lo habíamos adelantado, a nuestra segunda temática del día de hoy, que tiene que ver con los planes de manejo de áreas protegidas del Estado y privadas a cargo de Benjamín Eizaguirre del Departamento de Áreas Protegidas. Benjamín, ahí adelante te invitamos entonces a que nos puedas presentar. Perfecto, Sergio, muchas gracias. Me dan un segundo para poder ver todo esto en formato de presentación. ¿Me confirman si se ve en formato de presentación? Se ve y te escuchamos perfecto. Perfecto. Bueno, primero que nada, muy buenos días a todas y a todos quienes se conectaron a este webinar. Yo, bueno, como dijo Pamela y también Sergio, voy a hacer una presentación sobre el procedimiento y requisitos para la elaboración de planes de manejo, tanto para áreas protegidas del Estado como para áreas protegidas privadas. ¿Ya? Obviamente vamos a comenzar con el proceso de áreas, de los planes de manejo de áreas protegidas del Estado, pero antes voy a detener brevemente señalar qué es un plan de manejo. ¿Ya? Puede ser algo un poco baladí, pero siempre es bueno como destacar algunos conceptos para que todos vayamos entendiendo lo mismo, ¿ya? Un plan de manejo obviamente es un instrumento de gestión ambiental basada en la mejor evidencia posible y que establece obviamente metas, principios, objetivos, criterios, medidas, plazos responsables, etcétera, para la gestión adaptativa de la biodiversidad. También señalar algo que es muy importante y es que los planes de manejo son de carácter obligatorio para toda área protegida, tanto del Estado como privada. Además, es importante considerar que estos planes deberán incluir o deberán considerar los objetos de protección que son identificados en los decretos de creación del área. Deben ser consistentes con la categoría, o sea, si es un parque, una reserva o un área de conservación de múltiple uso, por dar unos ejemplos. Debe definir las actividades permitidas y las actividades prohibidas en el área. ¿Ya? Obviamente esto también relacionado con cuál es la categoría del área. El plazo para la elaboración de un plan de manejo son de 2 años desde la total tramitación del área, o sea, desde la toma de razón del decreto de creación por parte de la Contraloría General de la República. Y este además podrá dividirse en varios programas, ¿ya? Que traten funciones específicas, tales como conservación, uso público y sostenible, investigación científica, monitoreo, educación, algunos aspectos regulatorios, administración y coordinación. Ahora, con respecto a los contenidos mínimos que tiene que tener un plan de manejo de un área protegida, obviamente en el reglamento aparecen, pero voy a nombrarlos en términos generales. Obviamente un plan de manejo deberá, obviamente, incorporar una descripción del área, cuáles son los objetivos y la categoría de esta, los objetos de protección, cuáles son los servicios ecosistémicos que presta esta área. En términos de diagnósticos y riesgos, obviamente deberá incluir algunos aspectos sobre amenazas y presiones sobre el área, la vulnerabilidad climática, riesgos al cambio climático, en términos de estrategias de manejo, los objetivos de cómo se va a manejar esta área y sus metas, cuáles son los plazos y los responsables de ello. Deberá incorporar también un capítulo sobre monitoreo y seguimiento, e incorporar algunos indicadores que sean medibles y un proceso de evaluación continua. Dentro del documento también deberá haber un análisis sobre el marco normativo vigente y atingente al área, con un marco jurídico y algunos normativos específicos, tanto normas a nivel de carácter general y nacional, como algunas normas de carácter más local, como regularización, los PRO o algunas algunos planos reguladores comunales. ¿Ya? Obviamente, algunos procesos de ordenamiento territorial si es que el área protegida se encuentra dentro de un instrumento de planificación territorial que incluya una zonificación de ella, los usos permitidos y las restricciones en el área, si existe infraestructura dentro de esta área, y obviamente también como si es que el instrumento de planificación incorpora zonas de amortiguación. No es necesario que el plan incorpore una zona de amortiguación, sino más bien si los instrumentos de planificación territorial de los cuales está inserta esta área protegida
tienen definido zonas de amortiguación dentro del instrumento. Además deberá incorporar un enfoque sociocultural. Obviamente, si es que existen comunidades indígenas próximas a través de una cosmovisión indígena, usos y costumbres ancestrales, y si existe una participación efectiva de ellos. Además, deberá levantar los usos y actividades, tanto las actividades compatibles como las incompatibles. Y en términos de prevención y contingencia, obviamente un capítulo sobre gestión de riesgo y obviamente las que son terrestres, un plan ante emergencia, como por ejemplo son los incendios forestales. Además, estos planes deberán ser revisados en forma obligatoria cada 5 años y podrán ser tanto de oficio como una a solicitud de terceros. Ahora, además, los planes de manejo deberán tener ciertos contenidos específicos de acuerdo a la categoría de conservación del área, ¿ya? Esto es, obviamente, de acuerdo a las categorías que ahí se señalan. En el caso de un plan de manejo de una reserva de región virgen, además de los elementos que ya mencioné, deberá incorporar un programa de investigación científica y un programa de preservación. Si el plan de manejo es para un parque nacional o para un monumento natural, además de lo ya señalado, deberá incorporar un programa de preservación, un programa de conservación, un programa de investigación y en el caso de los parques nacionales, además, un programa de uso público para la educación y o turismo de baja escala. Finalmente, si el área protegida es una reserva nacional, un área de conservación de múltiples usos o un área de conservación de pueblos indígenas, además de los elementos ya señalados como mínimos, el plan deberá incorporar un programa de conservación para la recuperación, mantención y provisión de los servicios ecosistémicos del área, un programa de uso público para la educación y o turismo, y además un programa de uso sostenible, en el caso de las actividades permitidas dentro de cada una de estas categorías. Ahora, adicional a esto, el servicio podrá desarrollar guías técnicas y algunas medidas provisionales, ¿ya? En el caso de las guías técnicas, obviamente, el servicio podrá dictar guías técnicas y metodológicas para la elaboración e implementación de los planes, las que podrán incorporar buenas prácticas, desarrollo de contenido complementario. Obviamente, desde la aprobación de este reglamento, podrán aparecer muchos temas que no han sido abordados en este instrumento, que son más bien metodológicos que el servicio podrá desarrollar a través de estudios, a través de desarrollo de terceros, y después se oficializarán a través de una guía metodológica o técnica, que podrá ser complementario al proceso tanto de evaluación como de seguimiento de lo comprometido en cada uno de estos planes. Adicional a eso, el servicio podrá, y esto es importante, no es obligatorio, pero podrá adoptar por resolución fundada algunas medidas provisionales para asegurar el debido resguardo del área mientras se aprueba el plan. ¿Qué quiere decir esto? Que el periodo de 2 años como máximo entre la total tramitación del decreto de creación del área y la aprobación del plan de manejo, en ese espacio que es un máximo de 2 años, el servicio podrá, por resolución, identificar algunas medidas provisionales específicas que permitan dar algún resguardo al área mientras se desarrolla el plan. No es obligatorio, pero es una facultad que, bien fundada, el servicio podrá adoptar. Ahora, pasando ya al plan en sí, al igual que el proceso de creación de área, también tiene etapas. En el caso de las áreas protegidas del Estado, aquí pudimos identificar 5 etapas muy genéricas que comienzan obviamente con el inicio del procedimiento. Como todo acto administrativo tiene que tener un inicio de procedimiento a través de una resolución de inicio. Y después, obviamente pasando a la elaboración del anteproyecto del plan, un proceso de consulta pública y otros organismos del Estado, un proceso de consulta indígena en la medida de que el área protegida se encuentre cerca o se destaque una posible afectación a comunidades indígenas. Y la última etapa, que es la elaboración del proyecto definitivo del plan, ¿ya? Ahora, con respecto a la primera etapa de este proceso, que es el inicio
o, formal administrativo del procedimiento. Para la elaboración del plan será iniciado mediante una resolución del servicio, la que deberá contener al menos, obviamente, el nombre del área protegida, para que no quede ninguna duda sobre a qué área se está refiriendo, el plazo para la recepción de antecedentes sobre el plan. Obviamente, el servicio podrá recibir antecedentes tanto de las comunidades locales, de las instituciones sectoriales, de sector privado, para poder enriquecer la información que ya tiene desde el proceso de creación del área. Además, dentro de esta misma resolución se va a ordenar al servicio la conformación de un equipo núcleo y de un consejo consultivo local. ¿Ya? El caso de un equipo núcleo lo conformarán un representante del servicio a nivel nacional, uno a nivel regional y un representante de guardaparques asociado a el área. Y además el servicio podrá convocar a ministerios y servicios sectoriales en la medida de que el área tenga ciertos componentes que puedan ser vinculados directamente con el desarrollo de alguna actividad regulada por algún servicio específico. En el caso, obviamente, de áreas marinas, podría ser toda la institucionalidad marina liderada por la Subsecretaría de Pesca, el Servicio Nacional de Pesca o la Directemal, y el caso terrestre ahí ya es más variado. Y obviamente, como toda resolución, también deberá incluir los plazos para dictar el proyecto del plan, que si bien se enmarca dentro de los 2 años que establece el reglamento, pero este podrá obviamente ser menor si es que el inicio del procedimiento no es automáticamente al tiro de la total tramitación del área. La segunda etapa, que es la elaboración del anteproyecto al servicio dentro de los plazos establecidos en la resolución de inicio, pues la señalé anteriormente, deberá analizar los antecedentes e información disponible, que sea adicional a todos los antecedentes que se presentaron en el proceso de creación del área, y elaborar el respectivo anteproyecto de plan. ¿Ya? Durante ese proceso, el servicio deberá conformar este equipo núcleo, como lo señalé anteriormente, además conformar un consejo consultivo local, que a diferencia del equipo núcleo, tiene un carácter territorial y puede participar tanto agrupaciones formales de la sociedad civil, de ONG, de municipios, eventualmente también gobiernos regionales, pero la lógica esta es el carácter territorial que tiene. ¿Ya? Y además la recepción de antecedentes, que el plazo y el tiempo de esa recepción y la forma quedarán establecidos en la resolución de inicio. Una vez aprobada una vez conformado este anteproyecto, revisado, analizado y finalmente aprobado por resolución por la Dirección Nacional del Servicio, este deberá dar inicio a un proceso de consulta pública, ¿ya? El cual se extenderá por 30 días. Y este proceso contendrá, perdón, además, un proceso de consulta pública nacional, algo muy similar a lo que estamos haciendo ahora en el marco del reglamento de áreas protegidas, pero este es asociado a un proceso de consulta pública asociado a un plan de manejo, ¿ya? Pero de carácter nacional y que puede contener también actividades como webinar u otras que el servicio defina. Además, en el marco de este proceso se deberán realizar diálogos participativos locales. En el fondo no es nacional, es circunscrito al lugar donde se encuentra el área protegida. Si es de una región, que son regionales, y si es birregional, deberá contener ambas regiones. Y obviamente una consulta a los órganos públicos sectoriales, ¿ya? No solamente los que pudieron haber participado del grupo núcleo, sino que algunas otras que pudiesen tener interés en dar algún tipo de elemento constructivo a la conformación del documento final del plan, ¿ya? Y finalmente se deberá analizar las observaciones formuladas tanto en los procesos de consulta pública, en los diálogos participativos y en los antecedentes entregados por los órganos públicos sectoriales. ¿Qué nos da como resultado de este proceso? Obviamente una participación ciudadana informal, un diálogo con la comunidad local, observaciones registradas en acta, un proceso formal que el servicio deberá incorporar dentro de su sitio web,
un consolidado público con respuestas y una coordinación con los órganos del Estado. Cada vez que se prevea que la elaboración de un plan de manejo de una área protegida del Estado es susceptible de afectar tanto en usos, prácticas, relaciones territoriales, espirituales o económicas directamente a pueblos indígenas, el servicio deberá realizar un proceso de consulta a las instituciones representativas de las comunidades indígenas. ¿Ya? Aquí lo quise leer textualmente para no cometer ningún error, ya que esto es un proceso formal y que está establecido, como dice en la letra A, de acuerdo a el convenio 269 de la OIT y que además tiene un reglamento formulado por el Ministerio de Desarrollo Social. La consulta se deberá realizar durante la etapa de elaboración del anteproyecto del plan. No es como la consulta ciudadana que es una vez aprobado el proceso del anteproyecto. Esto durante los 12 meses que dura el proceso de elaboración del anteproyecto del plan. Y los acuerdos alcanzados durante la etapa de la consulta indígena, incluyendo la identificación de los usos y costumbres ancestrales, deberán ser incorporados en la resolución que aprueba el plan de manejo. Finalmente, en el proceso de elaboración definitiva del plan, el servicio deberá considerar al menos los antecedentes contenidos en el expediente de todo el proceso, los pronunciamientos de los órganos públicos y el análisis de las observaciones formuladas en la etapa de consulta pública y los diálogos participativos, ¿ya? Obviamente, en el caso de los organismos públicos y las etapas de consultas públicas, el servicio podrá incorporar eso en la medida de que sean contingentes a la elaboración del respectivo plan. Obviamente el plan de manejo debe ser aprobado mediante una resolución del servicio y publicado su extracto en el diario oficial. Ahora, con respecto a una vez aprobado un plan, viene obviamente toda una etapa de implementación, fiscalización y actualización ¿ya? En el caso de la implementación y la fiscalización de un plan, el SVAP será el organismo responsable de la implementación de los planes de manejo, ¿ya? Para ello podrá celebrar convenios de gestión con autoridades u organismos o organizaciones locales. Ya podrá en fondo conformar una gobernanza que administre el área protegida, ¿ya? Y eso está establecido en el artículo 68 de la ley. Si esto es entregado a un tercero, como señalé recientemente, este tercero deberá reportar anualmente el estado de avance del plan. Por lo tanto, el administrador del área deberá elaborar un reporte anual que incluya al menos la evaluación de los programas que se señalaron al inicio de esta presentación y de su implementación. Y en términos de fiscalización, el SVAP estará a cargo del seguimiento y la fiscalización del cumplimiento de los planes. Para ello, el servicio podrá suscribir convenios de encomendamiento de funciones de fiscalización, entendiendo que el servicio no cuenta con todas las funciones ni con toda la estructura territorial necesaria o las competencias para hacer una fiscalización efectiva de todas las áreas protegidas, podrá suscribir estos convenios de encomendamiento con instituciones que se dedican a la fiscalización, como por ejemplo, si son marinas, en el caso podrá ser con el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, o en el caso de otras instituciones que se dedican, o sea, que tienen las funciones de fiscalización tanto terrestres como marinas. Ahora, en el caso de la revisión y actualización de los planes, el plan de manejo deberá revisarse bajo un enfoque de modelo adaptativo. En el fondo, si hay ciertas condiciones en el tiempo que van variando, cambio climático u otras respectivas, la idea es que el plan sea revisado y actualizado bajo esta lógica, ¿ya? De manera que este no pierda su vigencia en el tiempo, no sea extemporáneo a la realidad actual. Y en el caso de las actualizaciones, obviamente hay algunos elementos que son más decidores, como por ejemplo cambios socioculturales relevantes, ocurrencia de desastres naturales e impactos antrópicos, cambio de la categoría del área, y por ejemplo era un área de conservación y se recategoriza a una reserva, obviamente tiene que haber una actualización del plan,
Pueden haber hallazgos relevantes que no fueron identificados en la fase inicial y que bajo la implementación del plan pueden aparecer. Y otros casos que el servicio funde técnicamente. Eso fue con respecto a cómo se elabora y cómo se implementa un plan de manejo para un área protegida del Estado. Ahora voy a señalar brevemente cuáles son las etapas para la elaboración de un plan de manejo de áreas protegidas privadas, ¿ya? En el caso de la elaboración del plan, esta debe ser presentado en un plazo de 2 años desde la creación del área. Al igual que un plan de manejo para una área protegida del Estado, el privado deberá, en un plazo de 2 años desde, obviamente, la total tramitación del decreto que crea el área protegida privada, deberá presentar, o sea, deberá elaborar y presentar un plan de manejo para el área privada. El inicio de este procedimiento se iniciará mediante una solicitud de este titular del servicio. O sea, el titular le debe solicitar al servicio que inicie este procedimiento desde el punto de vista más bien administrativo. Y esta resolución de inicio deberá contener, obviamente, la individualización del solicitante, la identificación del área protegida específica y la propuesta de plan de manejo. ¿Ya? Una propuesta que pueda ser después como si fuese una especie de anteproyecto de, ¿ya? Obviamente los contenidos mínimos son muy similares a los que tiene un área protegida del Estado, no los voy a repetir nuevamente, pero en términos generales ahí se ve, son muy similares, hay algunas diferencias muy específicas, temas de cambio climático, qué sé yo, pero en general los contenidos son prácticamente los mismos, no los voy a repetir, pero los pueden ver ahí y después esta presentación va a estar dentro del el sitio de esta consulta, ¿ya? Y en el inicio del proceso de elaboración, obviamente viene un proceso de admisibilidad del inicio del procedimiento, el cual el servicio tendrá 30 días una vez que el privado hace una solicitud al servicio para que inicie el procedimiento y en los cuales el servicio deberá verificar los contenidos mínimos, que fue lo que mostré anteriormente, para poder decir, sí, al menos tiene los contenidos mínimos, podemos iniciar el procedimiento de elaboración del plan de manejo de la energía privada. Y se emite una resolución que también tiene que ser publicada en su extracto en el diario oficial y en forma íntegra en el sitio web del servicio. Y a su vez, una vez publicada, el servicio tendrá un plazo de 120 días para evaluar la propuesta del plan. Obviamente, en el reglamento aparecen también qué pasa si no tiene todos los elementos, cuánto tiempo tiene el titular, pero no lo pueden revisar en la propuesta de proyecto del reglamento para no extenderme en esta parte, ¿ya? Obviamente siempre está la posibilidad de generar una retroalimentación entre el titular del servicio para poder cumplir con todos los requisitos mínimos que debe tener un plan de manejo de estas características. Y finalmente, el plan, una vez que cumpla con todo lo que el servicio le exija al titular y que esté enmarcado en los requisitos mínimos que sale en el reglamento, el plan será aprobado por resolución del servicio, la que, al igual que la resolución de inicio, será publicado el extracto de esta resolución en el diario oficial y en forma íntegra en el sitio web del servicio. Finalmente, ya para ir terminando, tenemos que, obviamente, con un plan de manejo, independiente de que sea privado, también tiene ciertas obligatoriedades o ciertas obligaciones. Hay una vigencia, hay un proceso de implementación, de reporte y de modificación. En el caso de la vigencia, los planes de manejo tendrán una vigencia indefinida, independiente de que eso no impide que el plan pueda ser mejorado, actualizado y todo lo que sea necesario de acuerdo a lo que ya señalé en lo que son los planes de áreas protegidas del Estado. La implementación será desarrollada por el administrador del área protegida, tanto el dueño como a quien él designe como administrador de esta, y el cual será responsable de la implementación de todos los componentes que estaban comprometidos en el plan, independiente de que sea privado, en la medida que esté en el plan, pasan a ser obligatorios. Y el servicio tendrá en este caso un rol de supervisión y fiscalización de su implementación. Obviamente, el administrador deberá elaborar un reporte bienal de la implementación del plan, que incluye al menos la ejecución de los programas que están
asociados a la categoría del área, la evaluación de las acciones y toda la información relevante que el titular considere que es necesario reportar. Y obviamente su modificación, el plan de manejo podrá modificarse a solicitud del propietario o del administrador del área o de un tercero. Y en los mismos casos que en el caso de un área protegida del Estado, si es que hay un cambio en la categoría, si hay elementos que sean significativos de considerar y que se estime necesario hacer algún tipo de modificación de él. Y finalmente, eso era la presentación con respecto a lo que son los procesos de elaboración de un plan de manejo de un área protegida del Estado, como de un área protegida privada. Y ahora voy a Súper. terminar. Muchas gracias, Benjamín, por tu presentación, ahí por detallarnos los principales contenidos de esta temática. Como tú ahí muy bien lo mencionabas, que tiene que ver con planes de manejo de áreas protegidas del Estado y privadas, así que agradecemos toda la información que nos entregaste, contarte también que han ido llegando ya también varias consultas ahí sobre lo que tú exponías, así que ahora vamos a ir dando paso y ahí también, bueno, en el chat, Jani Gallardo ahí agradece las presentaciones. Hemos ido dando respuesta a varias de sus consultas por escrito. Tenemos también ahí otras preguntas todavía por responder y la idea es irlas ahora entonces contestando a viva voz o algunas también ahí por escrito. Así que agradecerle a todos la participación y el interés en hacer sus preguntas, sus inquietudes. Y bueno, esa es la idea de actividades como esta. No siempre tenemos todas las respuestas y el objetivo de una consulta pública y de un encuentro informativo es poder ir recibiendo sus consultas, sus observaciones, sus comentarios y reiterar la invitación a que puedan todas sus observaciones formalizarlas a través de nuestro portal de consulta ciudadana que estará disponible entonces hasta el 28 de abril. Dicho eso, vamos con varias de las consultas que nos han ido llegando. Tenemos por acá una pregunta de un asistente ahí que nos identifica. Nos dice, gracias por el webinar. Respecto de los santuarios de la naturaleza que se encuentran en proceso de desarrollo de sus planes de manejo y entendiendo que los santuarios de la naturaleza deberán homologarse a las nuevas categorías, el plazo de los 2 años para presentar el plan de manejo constarán desde el nuevo decreto que homologa el área y o es preferible presentarlo antes o durante el proceso de homologación. Entonces ahí le damos el pase al equipo que nos puede ayudar. Quizás Javier puede comenzar. Javier Forray de la División Jurídica del Ministerio del Medio Ambiente. Adelante, Javier. Sí, Sergio, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Gracias por sus preguntas. Estuvimos ahí intentando responder varias por escrito, pero nos parece que hay algunas interesantes para poder comentarlas. Y particularmente lo que tiene que ver con las homologaciones no va a ser regulado en este reglamento, ¿ya? Para que lo tengan claro, pero me pareció igual importante poder hacer esta precisión porque yo sé que es un tema que preocupa bastante, sobre todo en la gente que administra o tiene o son dueños de santuarios de la naturaleza. El tema con los planes de manejo para efectos de la homologación, ¿por qué es importante? Porque es uno de los elementos que va a tener el ministerio para efectos de determinar la categoría aplicable. Entonces, evidentemente, si uno puede contar con un plan de manejo para efectos del proceso de homologación, es importante. Si es estrictamente necesario y que nosotros no vamos a homologar santuarios de naturaleza que no tengan planes de manejo, eso no es así, sino que es un antecedente que sería ideal tenerlo, ¿ya? Esa es como la respuesta y la apreciación sobre los planes de manejo en las homologaciones, pero también me parece importante señalar que respecto de las áreas protegidas del Estado existe la obligación de, una vez creada el área, tener el plan de manejo dictado a los 2 años, pero la ley no establece lo mismo para efectos de las áreas protegidas privadas, ¿ya? Obviamente es parte de las responsabilidades del administrador y en ese sentido hay que tener siempre el plan de manejo, ¿no? Pero para que también eso quede claro. Eso, Sergio. Súper, muchas gracias, Javier, ahí por tu respuesta y agradecemos entonces ahí quien nos realizó la consulta.
Tenemos por acá otra inquietud de Arnoldo Carmona. Arnoldo nos consulta, una reserva marina eh, en una área marina, en una MER, ¿debe cumplir los estándares de área protegida pública o privada? Ahí no sé si eso es un asilo o lo tipió un error de tipeo. Quizás ahí Benjamín nos puedes ayudar con esa consulta. Em, con respecto a la creación de una área protegida, ¿cuál era? ¿Cuál era? Perdona, ¿Te la discúlpame. leo de nuevo? No hay Sí, por problema. favor. Mira, una reserva marina en una MERV debe cumplir los estándares de un área protegida pública o privada. Ya, a ver, aquí es importante diferenciar una cosa. El mar no es privado, ¿ya? Es un bien nacional de uso público. Por ende, no existen áreas marinas privadas. ¿Ya? Eso es lo primero. Eh, una MER se entrega en concesión, ¿ya? Eh, un sindicato de pescadores artesanales o una agrupación de ese tipo. Por ende, cuando se crean áreas protegidas, uno de lo primero que se hace es que eh, se sacan las AMER del polígono inicial. ¿Ya? Cuando tú estás analizando el polígono completo, que para la creación de un área, las AMER entregadas en el fondo, por decirlo de alguna forma, se recortan del área, ¿ya? Porque tienen un uso que ya está establecido y una entrega específica. Sobre todo cuando eh, se crea un área protegida que tiene una incompatibilidad con lo que pudiese ser la extracción de recursos bentónicos, como es una AMER. Y eso es obviamente las más restrictivas, desde Reserva Región Virgen hasta Parque. ¿Ya? En ese sentido, si es que el área protegida tiene categorías que permite, bueno, eso es parte también del proceso de consulta y de trabajo con los organismos sectoriales. Pero en general, lo que se ha hecho hasta la fecha es que cuando se inicia un proceso de creación de un área en el mar que tenga AMER, lo que se hace normalmente es que estas se recortan del polígono, ¿ya? Para no tener ahí un potencial conflicto con la pesca artesanal que administra el área específica, ¿ya? Distinto el caso de las áreas de conservación de múltiples usos, que ahí, sobre todo si el objeto de protección está incluido en la pesca artesanal, puede haber alguna diferencia, pero en general, sobre todo en las más restrictivas, el polígono se saca la AMER se saca del polígono del área a crear. Súper, muchas gracias, Benjamín, ahí por tu respuesta y le agradecemos entonces también su inquietud a Arnoldo. Tenemos más consultas por acá. Carlos Gajardo nos pregunta, ¿qué sucederá en el caso que dentro de una área protegida mixta coexistan propiedad fiscal y privada? ¿Cómo funcionará en cuanto a su creación y administración? Pamela, quizás ahí tú nos puedes ayudar. Gracias, Sergio. Interesante la pregunta porque efectivamente lo que hace este anteproyecto y la propia ley 21.600 es un tratamiento diferenciado en materia de creación de áreas protegidas del Estado y áreas protegidas privadas, perdón. Y por lo tanto, no es posible en el marco de la nueva ley 21.600 crear áreas mixtas. Ya efectivamente es porque tienen un tratamiento desde los requisitos y las condiciones de entrada como la aprobación de las áreas y las exigencias que tienen. La idea efectivamente es que se evite situaciones que hoy tenemos, por ejemplo, en santuarios de la naturaleza, donde concurre por propiedad pública, fiscal y privada, y que tenemos que resolver efectivamente cómo se van a administrar en el futuro esos santuarios que tienen esta condición. Lo que hace la ley es ordenar desde el punto de vista de la condición del dominio de la propiedad las áreas protegidas, dando unas competencias distintas al SFAP en materia de gestión y supervisión de estas áreas. Por lo tanto, eh,
no va a ser posible crear áreas mixtas desde el punto de vista del dominio de los terrenos. Eso, Sergio. Muchas gracias, Pamela. Ahí por tu respuesta le agradecemos entonces también la consulta a Carlos Gajardo. Tenemos más preguntas por acá. Un participante ahí que no se identifica nos dice, hola, solo para verificar, el año pasado hubo una consulta indígena sobre reglamento de áreas protegidas y sitios prioritarios. ¿Esta es la consulta pública o ciudadana del mismo reglamento? Ahí tal vez solo puedo comenzar y tú complementas también, Javier, si quieres. Efectivamente, se realizó una consulta indígena sobre materias a regular en áreas protegidas y sitios prioritarios en el marco de la Ley 21.600, cuyo acto administrativo de inicio es de septiembre del 2024. Y, y este proceso tiene su resolución, su acto administrativo de cierre de marzo del 2026. Vamos a disponibilizar en el chat ahí, si quieres revisar más información sobre ese proceso. Y ese proceso, entonces, como tú muy bien lo mencionas, es sobre esas materias de esos reglamentos. Y lo que hoy día estamos realizando es con la consulta pública sobre el reglamento de áreas protegidas. ¿Sí? Así que, y este proceso de consulta pública o de consulta ciudadana cierra el 28 de abril. Así que ahí todavía quedan algunos días para que puedan ingresar sus observaciones. Así que ahí esperamos haber dado respuestas. Javier, no sé si quieres complementar algo, ¿no? Perfecto. Tenemos más preguntas por acá. Carlos Gajardo, ahí que está súper activo, muy bien, nos pregunta, ¿cómo se resguardará la transparencia, participación y debida fundamentación en la elaboración de las guías técnicas previstas en el artículo 44, considerando que éstas pueden incorporar contenidos no contemplados expresamente en el reglamento? Gracias, Carlos, por tu inquietud. Javier, quizás puedes ahí comenzar con alguna respuesta. Sí, Sergio, gracias. Esta sí la quería responder. Me parece una muy buena pregunta y contarles que la Contraloría General de la República dictó hace muy poquito la resolución número 3 del 2026, ¿ya? Que lo que hace es modificar la resolución número 36 del 2024, que esta resolución lo que hace es decir qué actos en el fondo que dicta la administración van al trámite de toma de control o no van al trámite de toma de control por parte del ente contralor, ¿ya? Que lo que es el trámite de toma de razón, perdón, es justamente el trámite que hace la Contraloría de los actos que emite la administración para efectos de ver si es que cumplen con la legalidad. En términos simples, si es legal o no es legal lo que está dictando algún ministerio o algún servicio. La novedad es que con esta resolución, y esto entiendo que es a partir de junio, aquellos actos que aprueben, en este caso, guías, que va a ser justamente lo que va a pasar aquí en temas de creación y particularmente de planes de manejo por parte del servicio, cuando se aprueben estas guías, ahora van a tener que ir al trámite de toma de razón, cuestión que no ocurría antes. Entonces, ¿qué va a significar justamente, Carlos? Es que aquellas guías técnicas que incorporen, ¿cierto? Algunos contenidos, etcétera, van a ir al trámite de toma de razón de la Contraloría. La Contraloría va a determinar si es que son legales y si es que efectivamente el servicio en este caso no está sobrepasando en el fondo lo que dice el reglamento o lo que dice la ley. Entonces sí va a haber un control por parte del órgano contralor de que estas guías efectivamente estén fundadas en la legalidad. Eso. Súper. Muchas gracias, Javier, ahí por tu respuesta. Tenemos también ahí algunas preguntas que han ido llegando sobre varias temáticas que hemos ido tal vez agrupando y por ahí quizás hay un par que si bien respondimos por escrito, puede tener valor ahí quizás profundizar un poquito en el detalle ahora a viva voz. Por ejemplo, acá tenemos dos que tienen que ver con la creación de áreas protegidas y el derecho de propiedad.
Entonces nos preguntan, por ejemplo, ¿esta creación de áreas protegidas privadas respetan el derecho de propiedad privada constitucional? Ahí tal vez, Javier, si profundizar, detallar un poco más sobre lo que respondimos por escrito. Sí, ahí yo les comentaba por escrito que efectivamente antes de la publicación de la ley 21.600, eh, el ministerio podía crear santuarios de naturaleza, por ejemplo, en áreas privadas, ¿ya? Sin que los privados incluso hubiesen otorgado ¿cómo se llama? Su anuencia, ¿ya? Con la dictación de la ley eso ya no ocurre más. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en el artículo 90 lo voy a buscar por mientras, el 97 creo que es, establece que para efectos de iniciar un proceso de declaración de área protegida privada, se necesita sí o sí el impulso por parte de un privado. Es decir, si yo tengo un predio y quiero que ese predio sea área protegida privada, la única forma de que se inicie el procedimiento de declaración es que yo como privado, como dueño de ese predio, solicite la declaratoria de área protegida privada. Por ejemplo, tú, Sergio, no lo podrías pedir por mí, en el fondo. Entonces, con eso se resguarda efectivamente una serie de derechos y particularmente y obviamente el derecho de propiedad en este caso. Eso, Sergio. Buenísima, muchas gracias, Javier, ahí por la respuesta. Tenemos más preguntas. Arnoldo Carmona nuevamente ahí nos consulta. Si el santuario de la naturaleza, como el caso del Bosque Las Petras, está en un recinto militar, el SPAP deberá realizar el proceso de homologación y planes de manejo. Gracias, Arnoldo, por tu consulta. Pamela. Sí, interesante la pregunta porque nos pone en aquellos casos complejos de santuarios de la naturaleza que tenemos cerca de 105 santuarios a nivel nacional, y donde tenemos el gran desafío de homologar los santuarios de la naturaleza, ya que hay aquí dos cuestiones bien importantes que creo que después Javier me puede complementar, obviamente. Uno, que tiene que ver con el artículo cuarto transitorio de la ley 21.600, donde es muy claro señalar que los santuarios de la naturaleza son parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Hoy en día tienen la calidad, la condición jurídica de área protegida. No obstante aquello, la ley mandata a la homologación de la figura de santuario, porque hoy en día el artículo 56 de la ley no reconoce los santuarios como una categoría, ¿sí? Pero no han perdido la condición de área protegida. Eso es súper importante señalarlo. Ahora bien, respecto al caso específico del santuario de Bosque Las Petras, es importante señalar que la homologación es un proceso que no es materia reglamentaria de lo que estamos viendo, que eso es importante decirlo, tiene un plazo que entiendo hasta marzo del 2029, y en este caso el Ministerio de Medio Ambiente, previo informe del Servicio de Biodiversidad, tiene que acordar, en el caso de propietarios privados, la categoría susceptible, ¿sí? En este caso, independientemente, no conozco la situación específica de dominio de Las Petras, pero entiendo que Arnoldo tiene antecedentes respecto a que seguramente, no lo sé, es una destinación a la Subsecretaría de Guerra seguramente, y la idea es que en terrenos fiscales destinados tengamos una coordinación previa también con los propietarios, que en este caso, de ser terrenos destinados al ejército, al Ministerio de Bienes Nacionales. En ese contexto, solo señalar de que dos cuestiones. Tenemos que homologarlo, dado el principio de no regresión de la ley, y efectivamente, si en la medida que el área fiscal, la obligación de establecer el plan de elaborar el plan de manejo será del SPAP, y en la medida de constituir propiedad privada u otro ente será del propietario la elaboración del plan de manejo, como lo presentamos en las dos presentaciones, tanto mía como de Benjamín. Eso. No sé, Javi, si tú quieres complementar algo. No, creo que quedó súper clara la respuesta para mí.
Súper. Gracias ahí a Pamela y a Javier entonces por su respuesta. Solo a modo de un poco ahí de recordatorio, reiterarles que la grabación de esta actividad y las presentaciones van a estar disponibles en nuestro portal de consultas ciudadanas al final del día. Em, Tenemos también consultas, e insisto, que se han ido, ciertas temáticas se van las podemos ir englobando, entonces tal vez es interesante profundizar algunas de ellas, si bien las mencionamos por escrito. Por ejemplo, María Martínez nos preguntaba qué pasará con los mecanismos de participación con resolución y reglamento de funcionamiento. ¿Solo será para la elaboración de planes de manejo? Y ahí como complementa su inquietud con qué ganan las comunidades en participar si no serán parte de los comités públicos privados. ¿Ya? Ahí habíamos tenido una respuesta por escrito, tal vez la podemos profundizar, aprovechando ahí que nos han ido llegando también algunas en esa temática. Javier, ahí quizás nos puedes ayudar. Sí, yo creo aquí, Sergio, que hay que distinguir entre los comités públicos privados regionales, que son comités que están creados por la ley para efectos de apoyar en la gestión que hace el servicio de las áreas protegidas a nivel regional. O sea, son comités que van a funcionar en un nivel un poquito más macro a nivel regional y no particularmente con cada área protegida versus los convenios de gestión que están contenidos en el artículo 68 de la ley, que están creados justamente para participar en la gestión, pero ya no a nivel regional, sino que a nivel particular de cada una de las áreas protegidas. Entonces, yo no confundiría esos dos comités o esos dos términos, sino que en ese caso la participación de las comunidades va a ser súper relevante e importante para efectos de la gestión de cada área y se puede participar. Esa es la buena noticia, que los convenios de gestión hoy día permiten que las comunidades aledañas particularmente eh, puedan participar en la gestión de las propias áreas y a eso se va a propender. Hoy día existen algunos casos y algunos casos bien virtuosos, digamos, en que las comunidades participan de la gestión de las áreas protegidas. El tema es que esas participaciones el día de hoy se han regulado o se han hecho de acuerdo a distintos modelos, todos muy diferentes, etcétera. Y lo que viene a hacer la ley hoy día es regularlo y decir, oye, si va a haber gestión de las comunidades aledañas, si va a haber gestión de las comunidades que están presentes en las áreas protegidas, bueno, eso se va a reconducir a través de convenios de gestión. Lo viene un poquito a regular y a englobar, yo creo que eso es importante de destacarlo, Sergio. Súper. Muchas gracias, Javier, ahí por tu respuesta y por detallar, en el fondo, por profundizar en relación a eso que ya habíamos mencionado por escrito. Así que muchas gracias. Em, Tenemos también, y ahí podemos, por si acaso también ofrecemos la opción, nosotros siempre privilegiamos responder preguntas por escrito porque nos permite, por supuesto, abarcar una mayor cantidad de consultas posibles. Y por ahí si alguien quisiese, em, tiene la opción también de poder hacer alguna pregunta viva voz, por si le es más fácil que escribirlas. Dicho eso, entonces, si bien ya nos vamos acercando a la hora de cierre que nosotros tenemos planificada, em, tenemos también, hay un par de consultas más, así que podemos ir, vamos a leer un par más y ya vamos entonces a empezar a cerrar la actividad del día de hoy. Tenemos por acá otra consulta y que también ahí se estaba introduciendo una respuesta por escrito y a lo mejor sería interesante si también la podemos detallar, Javier. La pregunta era, o es en el fondo, que ahí alcanzamos a leerla por escrito, pero la podemos también profundizar y detallar. Era sobre
Dame un minuto que se me perdió aquí la pregunta, pero la encuentro de inmediato. Em, tu. No, no la estoy encontrando. Un minuto. Javier, tú sí me puedes ayudar porque no la veo. La que acabas de responder por Ah, escrito. el tema de la coordinación con la, ¿cómo se llama? Por la DGAC, ¿puede ser? Sí, Y el sí, sí, espacio sí. aéreo. Ujú. Ya, mira, ahí la pregunta que nos hacían era cómo se iba a coordinar el SBAP con la DGAC, entiendo, respecto del espacio aéreo, ¿ya? Y ahí yo me gustaría decir dos cosas. Lo primero es que miren ustedes el artículo 106 de la ley 21.600 que habla de la integración de las áreas protegidas. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Que las áreas protegidas en el fondo están integradas por varias cosas, ¿no? No es solo el plano en 2D, digamos. Y en ese sentido lo que dice la ley es que forman parte de las áreas protegidas, estoy leyendo, el suelo, el subsuelo, el fondo marino, las porciones de mar, terrenos de playa, playas de mar, glaciares, embalses, ríos o tramos de estos, lagos, lagunas, estuarios y otros humedales situados dentro de su perímetro. ¿Ya? Entonces, quédense con esta idea de la integración de las áreas protegidas, que todo lo que está allí dentro es parte del área protegida, ¿ya? Pero no habla del espacio aéreo. Y me llamó la atención la pregunta porque es algo que probablemente tampoco le hemos dado mucha vuelta. Pero sí, sí o sí, lo que establece la ley es un principio de coordinación en el cual, en virtud de ese principio, los órganos de la administración del Estado van a tener que, obviamente, coordinarse para efectos de que cada uno pueda llevar a cabo su cometido. El principio de coordinación de la administración del Estado es un principio general en el fondo, o sea, aquí la ley no viene a innovar, pero sí lo establece. Em, y en el fondo, la implementación de los instrumentos para la conservación de la biodiversidad y de nuestro patrimonio natural tiene que hacerse de manera coordinada en los distintos órganos competentes. Entonces, si la DGAC tiene que hacer algún ejercicio que comprenda el espacio aéreo, un área protegida, y eso puede evidentemente poner en riesgo los objetos de protección del área, bueno, el llamado de la ley y del legislador es decir, oye, tienen que coordinarse para que bien, se puede hacer el ejercicio y dos, no se pase a llevar los objetos de protección del área. Esa sería como la construcción de la respuesta, Sergio. Súper, muchas gracias Javier ahí por tu respuesta. Ya nos van quedando menos minutos y antes tal vez de pedirle a nuestros panelistas del día de hoy que para ir cerrando puedan ahí tal vez entregarnos una última idea fuerza. Tal vez, Javier, sería interesante en relación a la pregunta que nos hicieron sobre si la consulta pública de esta propuesta, de este anteproyecto del reglamento, se distingue del proceso de consulta indígena realizado. La respondimos en vivo, tú también ahí la respondiste por escrito, pero ahí van quedando algunas consultas, tanto en el chat como en preguntas y respuestas. Entonces ahí tal vez te doy la palabra para que puedes ahí profundizar y detallar más en ese sentido. Ya, súper, es importante distinguir y un poco dar claridad respecto del proceso. Nosotros el año 2024 iniciamos el proceso de consulta indígena, como habías comentado tú, Sergio, sobre distintas materias que van a ser reguladas en reglamentos del Ministerio del Medio Ambiente, entre ellas todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que es justamente el webinar que nos convoca hoy en día, que tiene que ver con creación de áreas, planes de manejo, consejos consultivos regionales, públicos, privados, y las áreas protegidas privadas. Eso se decidió, todas esas materias reglamentarias, dejarlas en un reglamento, pero también la consulta indígena versó sobre eh, concesiones y permisos que los vamos a regular en otro reglamento. Está justamente, estamos en periodo de escribirlo, de adaptarlo, etcétera, para efectos de prontamente poder aprobarlo por resolución exenta y someterlo a consulta pública. Y lo mismo con el caso de los sitios prioritarios.
que también va a tener un reglamento aparte. También la materia reglamentaria de sitios prioritarios se sometió a consulta indígena. Por lo tanto, lo que se hizo fue juntar varias materias reglamentarias, se sometieron a consulta pública y se dividieron en 3 reglamentos. Uno de esos reglamentos es el que estamos viendo hoy día. Entonces, como les decía, a medida que vayamos aprobando los anteproyectos del reglamento de concesión y permiso y luego el de sitios prioritarios, se van a aprobar por resolución exenta y se van a someter a este mismo proceso que estamos llevando hoy día con el reglamento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Esa es como el panorama y la relación entre estas consultas y la consulta indígena que ya hicimos. Sergio. Súper, muchas gracias Javier ahí por precisar en relación a esa consulta, a esa inquietud. Así que ahí esperamos a haber podido responder y aclarar entonces ese punto a quienes estaban consultando. Esa es la idea un poco de estas actividades. También comentar y reforzar, como lo hemos venido diciendo, que toda esta actividad, tanto las presentaciones como la grabación, y por supuesto todas las preguntas realizadas, eh, van a quedar disponibles en nuestro portal de consulta ciudadana al final del día, y en nuestro canal de YouTube del Ministerio, así que ahí van a poder volver a revisar la grabación y todas las respuestas que hemos entregado el día de hoy. Dicho eso, y cuando ya nos acercamos a la hora de cierre de la actividad planificada del día de hoy, le damos entonces ahí tal vez a nuestros expositores del día de hoy. Eh, Comenzamos contigo, Benjamín, ahí que hoy día nos hablaste de planes de manejo. Tal vez si quieres dar alguna idea fuerza, algún mensaje ahí para ir cerrando la actividad del día de hoy. Bueno, muchas gracias, Sergio, y muchas gracias a todos los que se conectaron a este webinar. Solamente señalar y viendo un poco las preguntas que han aparecido y las discusiones que se han generado en el marco de este proceso, es señalar de que el servicio, en un fondo, tiene las competencias, en el caso del plan de manejo, de iniciar y aprobar todo el procedimiento, tanto para planes de manejo de áreas protegidas del Estado como privada. Pero es importante señalar de que todo el procedimiento incorpora procesos de participación que son importantes y relevantes de apropiarse desde las comunidades y desde las instancias territoriales para ir complementando la información que elabora el servicio, lo mismo que con las otras instituciones públicas. Obviamente, el caso de por otro lado, el caso de energía es un procedimiento que si bien no tiene la misma robustez jurídica que un reglamento, es únicamente para ir mejorando lo que está en el reglamento. No son materias adicionales y solamente el fin es aportar en este proceso. Y nada, pues y esto es un proceso que va a ser muy dinámico, por lo tanto, una vez que se aprueba esto, siempre van a haber espacios para poder seguir colaborando tanto desde el sector público como de la sociedad civil. Así que eso, Sergio. Y muchas gracias por la atención de todos los participantes. Súper, muchas gracias, Benjamín. Le damos entonces ahí también el pase a Pamela Fernández, que también fue nuestra expositora del día de hoy en relación a la creación de áreas protegidas, tanto del Estado como privadas. Pamela. Gracias, Sergio. No, yo muy breve, más que ideas, fuerzas, como agradecer que la participación de todos los presentes y agradecer también los chats en la página de agradecimiento y se valora mucho eso y solo hacer como una invitación en el sentido de mirar particularmente el tema del procedimiento establecido tanto para áreas del Estado como privadas de manera constructiva y que se nos propongan mejoras. Siempre los procedimientos, ¿cierto? Y los subprocesos son susceptibles a mejora, a facilitar. La idea es facilitar los procedimientos de creación tanto de áreas protegidas del Estado como privadas, de ordenarlo y por lo tanto muy atento a aquellas sugerencias también de mejora en lo que está planteado en el documento. Eso por mi parte y agradecerles nuevamente.
Muchas gracias, Pamela. Nos sumamos ahí a los agradecimientos a todos quienes participaron hoy, tanto que se conectaron como todas las preguntas y consultas que realizaron. Es el objetivo de estos encuentros informativos y reforzamos entonces la invitación a que puedan continuar realizando sus observaciones en nuestro portal de consulta ciudadana hasta el día 28 de abril. Y los invitamos entonces también a que puedan revisar la grabación y las presentaciones del día de hoy que van a estar disponibles en el portal de Consulta Ciudadana. Y también nuevamente nos sumamos al agradecimiento a nuestros expositores, a Pamela Fernández, a Benjamín Izaguirre y sobre todo también al equipo hoy día que estuvo ahí tras bambalina. Respondiendo preguntas por escrito, también había vos, ahí a Javier Forray, Diego Vera, Valentina Pineda, Francisca Latrope y Carolina Jara. Así que muchas gracias a todos y todas y agradecemos ahí sus mensajes entonces también de agradecimiento. Así que nos vemos en una próxima actividad y los invitamos entonces a realizar sus observaciones hasta el 28 de abril. Que estén muy bien.